Una mañana cualquiera en Capernaum, mientras el polvo del camino aún se asentaba bajo el sol naciente, Jesús pasaba frente a la sinagoga local cuando algo llamó poderosamente su atención. No fue un milagro espectacular ni una acalorada disputa teológica entre los fariseos, sino el sonido monótono de una oración que provenía del interior. Adentro, en la penumbra del recinto sagrado, uno de sus discípulos más devotos estaba arrodillado, recitando con fervor, casi desesperado, las plegarias que había aprendido de memoria desde su más tierna infancia. Eran las mismas frases exactas que todo el mundo usaba, las mismas palabras repetidas mecánicamente en cada templo, en cada reunión familiar y en cada ceremonia religiosa de la época. El discípulo recitaba las fórmulas una tras otra, confiando en que la repetición constante y la adhesión estricta a la tradición le ganarían el favor del cielo. Cuando terminó su ritual, alzó la vista esperando ver aprobación en el rostro de su maestro que acababa de entrar, esperando quizás una sonrisa o un gesto de validación por su piedad ejemplar y su disciplina. Pero lo que encontró en el rostro de Jesús lo dejó helado y desconcertado. Su expresión era grave, profundamente seria, casi preocupada, como quien ve a alguien caminar dormido hacia un precipicio. Jesús no lo felicitó por su devoción, en cambio, le hizo una pregunta que resonaría en el silencio de aquel lugar, una pregunta que la Iglesia institucional ha tratado de enterrar bajo siglos de dogma y liturgia. Le dijo con una voz firme pero cargada de urgencia si realmente sabía lo que acababa de decir. Le cuestionó si entendía las palabras que salieron de su boca, ante lo cual el discípulo, confundido y balbuceante, respondió defensivamente que solo estaba orando de la manera en que todos lo hacían, siguiendo la tradición sagrada de sus padres y los maestros de la ley. Jesús negó con la cabeza lentamente, preparándose para revelar un secreto que sacudiría los cimientos de la fe organizada. Le explicó allí mismo que existen palabras específicas, insertadas en el lenguaje humano no por la fuente divina, sino por arquitectos de control invisibles, diseñadas no para liberar el espíritu, sino para atarlo sutilmente. Si te interesa conocer estas palabras, escribe en los comentarios: "Estoy listo". Con esto dejas claro que conoces las trampas del lenguaje y demuestras que estás preparado para recibir esta información. Lo que ese discípulo estaba haciendo con tanta inocencia y lo que miles de millones de personas hacen hoy en día en iglesias, mezquitas y templos alrededor del globo, no era orar en el sentido verdadero de conexión. Era firmar un contrato, era dar permiso legal, era abrir la puerta de su propia soberanía espiritual a entidades que se alimentan de esa entrega ciega. Esta enseñanza específica sobre el peligro del lenguaje religioso programado fue sistemáticamente eliminada de los textos canónicos cuando la jerarquía eclesiástica compiló la Biblia y estableció la ortodoxia tal como la conocemos hoy. Tuvieron que hacerlo por pura supervivencia institucional, porque si los creyentes descubrieran que las mismas palabras que usan para intentar conectar con Dios son en realidad los candados energéticos que bloquean su acceso directo a la fuente y los atan al demiurgo, todo el sistema religioso colapsaría en cuestión de horas. Hoy vas a recibir esa enseñanza prohibida y suprimida. Vas a descubrir cuáles son esas 3 palabras que actúan como un virus troyano en tu sistema operativo espiritual, palabras que repites sin pensar y que drenan tu luz vital. Pero para entender por qué Jesús detuvo esa oración con tanta urgencia en Capernaum, primero debes comprender cómo funciona realmente la economía invisible de tu energía y por qué tu consentimiento es, sin lugar a dudas, la moneda más valiosa y codiciada en todo el universo. Para navegar esta revelación y comprender la magnitud de lo que está en juego, necesitamos dejar de pensar en la oración como un acto puramente sentimental, emocional o cultural, y empezar a verla como lo que realmente es en los planos superiores de existencia, que es un acto de jurisprudencia cósmica y tecnología espiritual. En el reino etérico, donde se originan las causas sutiles de todo lo que ves manifestado en el mundo físico, las palabras no son simplemente aire vibrando en tu garganta, ni herramientas pasivas de comunicación interpersonal. Son códigos de programación y decretos legales que establecen derechos de propiedad, límites fronterizos y permisos de acceso a tu campo energético. La mayoría de los buscadores espirituales sinceros cometen el error inocente de creer que cualquier intención positiva es suficiente, asumiendo que si su corazón es bueno y sus deseos son puros, las palabras específicas que utilizan no importan tanto. Pero este es precisamente el punto ciego monumental, que las fuerzas que gobiernan este mundo material han explotado con precisión quirúrgica durante milenios. Debes entender que habitamos en una realidad regida por el libre albedrío.
Esta es una ley inquebrantable, una regla fundamental del juego cósmico que incluso las entidades más oscuras, manipuladoras y antiguas, están obligadas a respetar estrictamente. Los textos gnósticos antiguos, como los hallados en las cuevas de Nag Hammadi, describen a estas fuerzas de control como arcontes o gobernantes, administradores de un sistema diseñado para mantener la chispa divina, atrapada en la densidad de la materia. Pero aquí está el secreto que ellos no quieren que sepas bajo ninguna circunstancia, y es que ellos no pueden tomar tu energía por la fuerza. No tienen la capacidad ni la autorización para violar tu soberanía espiritual directamente, porque tu chispa interna proviene de la mónada, la fuente inefable y suprema, y es infinitamente más poderosa que cualquier construcción artificial que ellos hayan creado para contenerla. Como no pueden robarte tu luz divina, deben recurrir a una estrategia mucho más sofisticada que implica engañarte para que tú les entregues voluntariamente tu poder. Deben obtener tu consentimiento explícito, y la forma más eficiente, elegante y devastadora de obtener ese consentimiento a escala masiva es a través de la religión organizada y el lenguaje ritual. No me refiero a una religión en específico, sino al sistema religioso global como estructura de control de la conciencia. Si observas con atención y objetividad, verás que los arcontes no crearon diferentes religiones simplemente para confundirnos. Ellos infiltraron la estructura base de todas ellas mediante un sincretismo inverso. Introdujeron un mecanismo de control idéntico en el cristianismo, en el islam, en el judaísmo, en el hinduismo y en el budismo. Superficialmente, estas tradiciones parecen muy diferentes. Tienen distintos profetas, vestimentas variadas, arquitecturas distintas y rituales diversos. Pero si analizas el código fuente, el lenguaje nuclear que usan los fieles para dirigirse a lo divino, encuentras exactamente el mismo patrón operativo, las mismas fórmulas de sumisión y los mismos contratos verbales de cesión de poder. Antes de continuar avanzando hacia la identificación precisa de estos códigos, es vital que realices un acto de voluntad consciente ahora mismo. Si realmente deseas conocer la verdad que ha sido ocultada y estás dispuesto a desafiar la programación que has recibido, te invito a que vayas a los comentarios y escribas la frase «Rompo todo contrato». Al hacerlo, estás enviando una señal a tu propio subconsciente y al algoritmo de la realidad de que estás listo para recibir la llave de tu liberación. Han posicionado estas palabras trampa como términos sagrados, intocables, rodeados de un aura de santidad tal que cuestionarlos se considera una herejía impensable o una blasfemia terrible. Así, generación tras generación de seres humanos ha repetido estos códigos sin entender lo que realmente están activando en su realidad espiritual. Piensa en esto como un contrato de términos y condiciones de un software que nadie lee antes de hacer clic en aceptar, pero con consecuencias sobre tu espíritu. Cada vez que oras usando estas palabras insertadas por el sistema, no estás simplemente hablando al aire, estás renovando un contrato vinculante que no sabías que habías firmado. Crees genuinamente que estás elevando tu espíritu hacia la luz y buscando consuelo, pero las palabras mismas están enrutando tu energía, tu intención y tu autoridad espiritual hacia canales demiúrgicos, alimentando a las mismas potestades que te mantienen dormido. Estás alimentando el mismo sistema que te oprime, y quizás alguna vez has sentido una extraña pesadez después de rezar ciertas oraciones repetitivas y formulaicas. Tal vez has experimentado una sensación de obligación, de pequeñez, de culpa difusa o una fatiga mental que no deberías sentir si estuvieras realmente conectando con la fuente infinita de toda vida y amor. Esa incomodidad no es falta de fe ni indignidad de tu parte. Es tu espíritu, tu chispa divina, reconociendo la trampa instintivamente. Es tu intuición gritándote que algo en el lenguaje que usas no es coherente con tu verdadera naturaleza divina. Los seres humanos con una conciencia despierta, los neumáticos como los llamaban los antiguos gnósticos, pueden sentir esta manipulación como una disonancia vibratoria, incluso cuando está envuelta en el lenguaje más bello y piadoso. El sistema ha escondido este contrato de esclavitud espiritual en 3 palabras específicas. Son palabras que has dicho miles de veces, creyendo que eran sagradas y necesarias para llegar a Dios. La primera de ellas es la piedra angular de todo el engaño, pues define tu estatus fundamental ante el universo y te degrada sutilmente de hijo divino y creador a propiedad privada y recurso explotable. La primera palabra del código de control, y quizás la más omnipresente en el vocabulario espiritual humano, es Señor. En inglés se dice Lord, en árabe se dice Rab, en hebreo se utiliza la palabra Adonai para sustituir el nombre sagrado. No importa el idioma en el que se pronuncie,
El concepto vibratorio es idéntico, y su función en el contrato espiritual es establecer la jerarquía de poder. Hemos sido condicionados cultural y religiosamente desde hace siglos para creer que llamar a Dios Señor es un acto de respeto máximo, una muestra necesaria de reverencia, piedad y humildad ante la grandeza divina. Pero para romper el hechizo, debemos ir a la raíz etimológica y espiritual del término, despojándolo de su sentimentalismo religioso. Señor no es un nombre de amor, no es un término de intimidad, de familia ni de unión mística. Señor es, en su definición más cruda y legal, un título de propiedad y dominio. En los tiempos antiguos, en las sociedades feudales y en la estructura legal actual, un señor es el dueño de la tierra y de todo lo que habita en ella. Cuando llamas a alguien señor, estás definiendo automáticamente y por defecto tu propia posición en la ecuación relacional, pues si él es el señor, tú eres inevitablemente el súbdito. Si él es el amo, tú eres el esclavo, y si él es el dueño, tú eres la propiedad. Este no es un simple juego de semántica o una obsesión por las palabras. Es una declaración de posición cósmica que resuena en tu campo áurico. Al iniciar tu conexión espiritual o tu momento de oración invocando a un Señor, estás entregando tu soberanía antes de siquiera pedir lo que necesitas o agradecer por lo que tienes. Estás validando y dando tu consentimiento a una estructura piramidal de poder donde tú estás abajo, pequeño, desempoderado y necesitado. Y una entidad externa está arriba, dominante, controladora y exigente. Esta es la razón exacta por la que Jesús, en sus enseñanzas más íntimas, esotéricas y menos adulteradas, jamás instruyó a sus discípulos iniciados a usar el término Señor para referirse a la fuente suprema o a la mónada. Él sabía perfectamente que el término Señor, Kyrios en griego o Baal en las lenguas semíticas antiguas, estaba asociado intrínsecamente con las autoridades terrenales opresivas y con el demiurgo, el dios celoso de la materia que exige servidumbre y sacrificio. En su lugar, Jesús introdujo un concepto revolucionario que amenazaba al sistema al utilizar el término Padre o Abba, que denota una relación de origen, de familia, de herencia compartida y de amor incondicional. O hablaba de la unidad absoluta, diciendo frases peligrosas para el sistema como yo y el Padre somos uno, eliminando la separación por completo. Observa la diferencia abismal, tanto psicológica como espiritual, entre un amo y un padre. Un amo quiere que su siervo trabaje, obedezca ciegamente y no haga preguntas incómodas. Un amo teme secretamente que el siervo se vuelva inteligente o poderoso y se rebele. Un padre verdadero, por el contrario, desea que sus hijos crezcan, que maduren, que desarrollen todo su potencial y que eventualmente se conviertan en sus iguales, heredando todo lo que él tiene y es. La iglesia institucional, bajo la influencia de los arcontes que buscaban mantener el control sobre la población, eliminó gradualmente esta enseñanza de empoderamiento y filiación divina. Nos devolvieron al yugo de la esclavitud mediante la liturgia, insistiendo en que debemos temer al Señor y servirle todos los días de nuestra vida. Cada vez que pronuncias esa palabra en oración, estás reforzando inconscientemente los barrotes de tu propia prisión mental y espiritual. Estás diciendo al universo que reconoces que eres propiedad de una entidad externa y que no te perteneces a ti mismo. Estás alimentando el egregor del control jerárquico, y los arcontes necesitan esto desesperadamente, porque si un número suficiente de seres humanos despertara y se diera cuenta de que no son siervos, sino fractales de la conciencia divina experimentando la existencia, si se dieran cuenta de que no tienen que servir a nadie porque ellos mismos son la divinidad en forma humana, la granja humana dejaría de funcionar instantáneamente. Una vez que has aceptado tu posición como propiedad al llamarlo Señor, el contrato exige el siguiente paso lógico para cerrarse completamente. Ya has establecido quién es el dueño. Ahora debes hacer la entrega efectiva de tu activo más valioso. Aquí entra la segunda palabra, la cláusula de renuncia total que repites sin cesar y que sella tu destino. La segunda pieza de este rompecabezas de control es aún más insidiosa porque se disfraza de la virtud espiritual más elevada que es la humildad, ya que si la palabra Señor establece quién es el dueño del terreno, la segunda palabra clave ejecuta la transferencia de los bienes. En el Padre Nuestro, la oración más recitada de la historia, y en innumerables súplicas religiosas, encontramos la frase central que actúa como el mecanismo de renuncia que dicta hágase tu voluntad. En inglés antiguo se usa la palabra thy, que denota una posesión absoluta, y en español, el énfasis recae en ese tu posesivo que despoja al orante de su propia agencia.
Cuando dices hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, la mayoría de los creyentes piensa que está alineándose con un plan divino benévolo y perfecto, fluyendo con el río del universo, y creen que están soltando el control del ego para permitir que una sabiduría superior guíe sus pasos, lo cual suena hermoso en teoría. Sin embargo, en el tribunal de la ley cósmica, lo que estás haciendo es radicalmente distinto y mucho más peligroso, porque estás declarando legalmente que tu voluntad, el regalo más sagrado y poderoso que la fuente te otorgó, ya no te pertenece. Estás diciendo explícitamente que lo que es tuyo ahora es de otro, y estás transfiriendo la titularidad de tu libre albedrío a una entidad externa. Aquí es donde la trampa se cierra con una precisión aterradora. Pues si la entidad a la que estás rezando fuera verdaderamente la mónada, la fuente pura de todo lo que es, esta rendición no sería necesaria, porque la mónada no requiere sumisión. La fuente experimenta la realidad a través de ti, y tú eres una extensión de su voluntad, no un obstáculo para ella. Pero recuerda lo que establecimos antes sobre que el sistema religioso fue secuestrado y la entidad que se ha posicionado en la cima de la jerarquía religiosa, el que exige ser llamado Señor y adorado con temor, es el demiurgo, el arquitecto del mundo material o el gran imitador. Por lo tanto, cuando dices hágase tu voluntad a este ser, le estás dando permiso legal para hacer contigo lo que desee bajo sus propios términos y no los tuyos. Y la voluntad del demiurgo y sus arcontes no es tu felicidad, tu libertad o tu expansión, sino el mantenimiento del sistema, la generación de luz o energía emocional densa y la perpetuación del ciclo de reencarnación. Al renunciar a tu voluntad y aceptar la suya, estás firmando un cheque en blanco. Y si su voluntad implica que sufras para aprender una supuesta lección, has dado permiso. O si su voluntad implica carencia, enfermedad o confusión para mantenerte humilde y dependiente, has dado tu consentimiento explícito. Has autorizado tu propia limitación. El sistema arcóntico depende enteramente de este mecanismo porque, como ya vimos, no pueden violar el libre albedrío al ser una ley universal que actúa como un campo de fuerza impenetrable. Mientras tú mantengas tu soberanía y digas que tú decides, ellos no pueden tocarte. Pero son maestros del engaño legalista, y saben que si te convencen de que entregar tu voluntad es un acto de santidad, tú mismo bajarás los escudos. Tú mismo abrirás las puertas de la fortaleza, y es el truco de vampirismo energético más antiguo y exitoso de la existencia, que consiste en convencer a la víctima de que ser devorado es un honor espiritual. Imagina por un momento la magnitud de esto con miles de millones de personas, varias veces al día, repitiendo al unísono que se haga una voluntad ajena y no la propia. Es una renuncia masiva de poder creador y una humanidad entera abdicando de su trono y entregando el timón de su destino a fuerzas que no tienen sus mejores intereses en mente. Jesús jamás enseñó esta pasividad suicida, pues cuando él hablaba de su unidad con el Padre no estaba hablando de sumisión, sino de alineación y reconocimiento. Enseñaba que la voluntad divina y tu verdadera voluntad esencial son la misma cosa cuando estás despierto, por lo que no tienes que renunciar a tu voluntad, sino recordarla, purificarla y ejercerla. La verdadera oración gnóstica no dice tú decides por mí, sino yo manifiesto la intención divina que soy. Es vital que te detengas un momento y analices honestamente tu propia experiencia para preguntarte si alguna vez has sentido que, a pesar de todas tus oraciones pidiendo guía y ayuda, tu vida parece estancada, llena de obstáculos repetitivos y una sensación de impotencia. Pregúntate si has sentido que cuanto más rezas hágase tu voluntad, más pierdes el control sobre tu propio destino, como si fueras una hoja seca llevada por el viento de caprichos ajenos. No estás loco, y no estás solo. Es el resultado directo del contrato que has estado recitando. Una vez que has aceptado tu posición como propiedad al llamarlo Señor, y has entregado tu poder de decisión diciendo hágase tu voluntad, el contrato legal espiritual está casi completo. Pero para que cualquier documento legal sea vinculante en este plano y en los superiores, necesita una cosa más. Necesita una firma o un sello que cierre el acuerdo y lo haga irrevocable. Y eso es exactamente lo que hace la tercera palabra, la más peligrosa de todas porque es la que pasa más desapercibida. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal. Aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. Llegamos ahora a la tercera palabra, la firma final, el sello que bloquea el contrato y activa la transferencia de energía. Esta es la palabra más universal de todas, presente en prácticamente cualquier rincón del planeta donde exista una práctica religiosa, pues los cristianos terminan cada oración con ella, los judíos la utilizan,
y los musulmanes tienen su variante fonética casi idéntica. Incluso en distorsiones orientales como el hinduismo y el budismo, encontramos sílabas raíces cumpliendo una función vibratoria similar de cierre y sellado. Nos han dicho, desde que tenemos uso de razón, que esta palabra es inofensiva, que simplemente significa así sea, en verdad o ciertamente, y nos han enseñado que es una forma neutral de afirmar que creemos en lo que acabamos de orar. Pero la historia oculta y la etimología esotérica revelan una realidad mucho más oscura, ya que amén no es una palabra hebrea original que significa verdad, pues ese es el significado exotérico o la cubierta para las masas. En los misterios antiguos, amén es un nombre propio y es una invocación directa. Debes remontarte al antiguo Egipto, a la ciudad de Tebas, donde se adoraba al dios principal del panteón durante el Imperio Nuevo conocido como Amón, o Amun, más tarde fusionado como Amón-Ra. El nombre Amón significa literalmente el oculto o el que está escondido, y era el dios del aire, el dios invisible, el rey de los dioses que operaba desde las sombras. Los textos gnósticos y herméticos identifican a menudo a estas deidades principales de los panteones antiguos, no como la fuente verdadera, sino como manifestaciones del demiurgo, el dios ciego que se cree el único dios. La palabra amén, fonéticamente idéntica a Amón, pasó de Egipto a la cultura hebrea durante los siglos de cautiverio e interacción, y de ahí se incrustó en el cristianismo y el islam. Cuando terminas una oración diciendo amén, no estás diciendo simplemente que así sea, estás invocando el nombre de esa entidad y estás dirigiendo todo el paquete de energía psíquica que acabas de generar con tu oración y enviándoselo a Amón, al oculto, al demiurgo. En términos de ley espiritual y magia ritual, esta palabra funciona como una firma notarial. Imagina que acabas de redactar un documento que es tu oración, y en ese documento has declarado al Señor como tu dueño, y has renunciado a tu voluntad, por lo que ahora, al final del documento, escribes tu firma. Al pronunciarlo, estás diciendo que estás de acuerdo con todos los términos anteriores, que das tu consentimiento total y sellas este pacto bajo la autoridad del Dios oculto. Es el momento exacto en que la transacción energética se completa, pues hasta que dices esa palabra, la energía de tu intención está flotando y es maleable, pero el amén la cristaliza, la congela en una forma específica y la envía a través de los conductos del sistema arcóntico, actuando como presionar el botón de enviar en una transferencia bancaria, y una vez que lo dices, la energía sale de tu cuenta y entra en la de ellos. Por eso esta palabra es intocable en todas las religiones, ya que los arcontes necesitaban un mecanismo de sellado universal, una contraseña que funcionara en todas las plataformas de su sistema operativo religioso. No importaba si estabas en una catedral católica, en una mezquita en la Meca o en una sinagoga en Jerusalén, necesitaban que al final de la recolección de energía, el usuario final validara la transacción con el mismo código, y tuvieron un éxito rotundo. Lograron que miles de millones de seres humanos firmen su propio drenaje energético múltiples veces al día sin sospechar absolutamente nada, y es la estafa perfecta, pues te hacen creer que estás sellando tu fe, cuando en realidad estás sellando tu prisión. Esta repetición constante crea un bucle hipnótico de propiedad, sumisión y firma, que se convierte en un mantra de esclavitud grabado en el subconsciente y en el cuerpo de luz. Con cada repetición, el contrato se renueva y confirmas que sigues estando de acuerdo con las reglas del juego demiúrgico. Por eso es tan difícil salir de la Matrix religiosa. No es solo una cuestión de creencias intelectuales, es que has estado firmando documentos espirituales de permanencia todos los días de tu vida, y has estado atándote legalmente al sistema con tu propia voz. Ahora puedes ver el patrón completo y la genialidad malévola detrás de la estructura de la oración tradicional, que no es casualidad ni tradición inocente, sino un diseño de ingeniería espiritual para cosechar la conciencia humana. Pero aquí está la buena noticia, la revelación que Jesús intentó entregar antes de que su mensaje fuera distorsionado, y es que un contrato basado en el engaño es nulo y sin efecto en el momento en que la víctima se da cuenta del fraude. El consentimiento obtenido mediante manipulación no es válido ante la corte de la mónada, la verdadera fuente. Tienes el poder de revocarlo y tienes la autoridad para dejar de firmar, pero no basta con dejar de rezar. Debes aprender a orar como lo hacen los seres libres, como lo hacen los hijos de la luz que reconocen su origen. Debes reemplazar el código de esclavitud con el código de soberanía. Jesús enseñó una forma de romper este contrato, una fórmula de conexión directa que la Iglesia borró de los libros, pero que los gnósticos preservaron en el silencio de los desiertos.
y es una forma de operar tu tecnología espiritual sin virus, sin intermediarios y sin tributos energéticos. La verdadera enseñanza que Jesús compartió con su círculo íntimo, lejos de las multitudes y de los oídos de los espías del templo, no tenía nada que ver con la súplica de un mendigo ante un rey. Él les entregó una llave maestra de la conciencia, un código de acceso directo que no requiera de intermediarios, sacerdotes ni rituales de sangre. Esta llave se basa en un principio fundamental que la Iglesia ha luchado por oscurecer durante 2000 años, que es la identidad compartida. La oración original no es una petición externa, es un reconocimiento interno. Jesús no les enseñó a hablar con un Dios que vive en un cielo lejano. Les enseñó a despertar al Dios que duerme en el ventrículo izquierdo del corazón. La fórmula que reemplaza la esclavitud del contrato arcóntico es el código Yo Soy. En los textos originales, antes de las traducciones manipuladas, la divinidad se identifica ante Moisés y ante los profetas no como un señor, sino como Ejeye, Asher, Ejeye, que significa yo soy el que soy o yo soy el ser. Este no es un nombre, es una descripción de la existencia pura. Cuando Jesús usaba la frase yo soy, no estaba reclamando ser el único Dios del universo en un sentido egoísta. Estaba demostrando cómo opera la conciencia crística y estaba enseñando que la única forma de conectar con la mónada es vibrar en su misma frecuencia, y esa frecuencia es la existencia consciente. Para aplicar esto hoy y romper las cadenas de siglos, debes realizar una cirugía espiritual en tu forma de hablar con lo divino y eliminar quirúrgicamente las palabras de sumisión y reemplazarlas por palabras de soberanía. El primer cambio es dejar de llamar a la divinidad Señor y no dirigirte a un dueño. En su lugar, utiliza términos que reflejen tu origen y tu conexión orgánica como fuente divina, Padre interno o simplemente mónada. Al cambiar Señor por fuente divina, cambias la geometría de tu relación espiritual, pues ya no hay una pirámide jerárquica, sino un flujo de energía vital que va desde el centro de la creación directamente hacia tu plexo solar. Estás reconociendo que vienes de esa fuente, que estás hecho de su misma sustancia, y que por lo tanto, tienes derecho de nacimiento a su poder y sabiduría sin tener que arrastrarte para pedirlo. El segundo cambio es radical e implica eliminar el hágase tu voluntad de tu vocabulario para siempre. No vuelvas a ceder tu timón, y en su lugar, alinea tu voluntad con la divina mediante frases que afirmen que manifiestas la intención divina, o que estás en alineación perfecta con el orden divino. Siente la diferencia abismal entre estas dos posturas, pues en la primera eres un espectador pasivo esperando que decidan tu suerte, mientras que en la segunda eres un co-creador activo que sincroniza su voluntad individual con la gran corriente de la inteligencia cósmica. No estás entregando tu poder, estás unificándolo con una potencia mayor para actuar en el mundo, y estás asumiendo la responsabilidad de tu vida, declarando que lo que ocurre en tu realidad es una co-creación consciente entre tu chispa y la llama eterna. El tercer cambio es el cierre, el sello de autoridad. Nunca más termines una oración invocando a Amón con la palabra amén y no firmes el contrato del demiurgo. En su lugar, sella tus decretos con la autoridad de tu propio espíritu divino. Jesús usaba la frase tetelestai en la cruz, pero en la oración creativa la traducción operativa es hecho está. Así es, o es mi mandato. Cuando dices hecho está, no estás pidiendo permiso, estás colapsando la función de onda cuántica, estás observando una realidad potencial y fijándola en el plano material con la certeza absoluta de un creador. Esta es la diferencia entre esperar y saber, pues el amén es esperanza pasiva y sumisión, mientras que el hecho está es certeza activa y comando. Al usar este nuevo código notarás algo inmediato, y es que la pesadez desaparece. Esa sensación de carga, de obligación y de lejanía se disuelve instantáneamente porque has dejado de alimentar al parásito. Tu energía ya no está siendo desviada hacia depósitos arcónticos, sino que se queda contigo, amplificando tu campo, aclarando tu mente y fortaleciendo tu espíritu. Ahora posees el conocimiento que el sistema intentó borrar quemando bibliotecas y persiguiendo a los gnósticos hasta la extinción. Y sabes que la estructura religiosa tradicional no es un refugio, sino una granja de energía camuflada con bellas palabras. Pero el conocimiento intelectual no es suficiente. Se requiere acción vibratoria, porque el contrato se mantiene vigente solo mientras tú sigas consintiendo con tu silencio y tu repetición automática. La revocación debe ser un acto consciente y deliberado de tu voluntad soberana. No tienes que luchar contra los arcontes, no tienes que temerles ni odiarlos, simplemente tienes que dejar de alimentarlos. En el momento en que retiras tu consentimiento, su autoridad sobre ti se evapora como humo,
porque nunca tuvieron poder real, solo el poder que tú les cediste. Esta noche, cuando decidas conectar con lo sagrado, haz la prueba y siente el vértigo de soltar las viejas muletas del lenguaje religioso. Párate en el centro de tu habitación, respira profundo y declara tu independencia espiritual. No busques a Dios fuera, en el cielo, en una imagen o en un templo de piedra. Búscalo donde Jesús dijo que estaba, dentro de ti. Di en voz alta que eres la fuente experimentándose a sí misma, que revocas todo contrato de sumisión, que eres soberano y que hecho está. Observa cómo cambia la atmósfera a tu alrededor y cómo el silencio se vuelve denso y vivo, no vacío. Esa es la presencia real de la mónada, que ha estado esperando pacientemente a que dejaras de hablar con el carcelero, para poder hablar contigo directamente. Eres libre y siempre lo has sido, solo habías olvidado las palabras para reclamarlo, pero el olvido termina hoy. Bienvenido a tu verdadera vida. Nos vemos en un próximo encuentro.